História em Construção was a project that was born like 8 years ago, I think. It's about that, and because people here they were being removed from the place by the local government, and they wanted help, like from somebody who knew something about the laws of the city laws, the laws about land and everything. So some guys here, they went to the architecture school looking for somebody to help them, to know if everything's right. Is it like that? Can they do that? Like, can they just go and put a number in my house and 3 days after say you have to leave, something like this? And then, well, we showed that it's not like that, because the argument for taking them off is because there are some big antennas here with cables, and we did this research. Okay, so we found out that people wanted to be here. This was the first step. So when we saw that nobody wanted to leave, we started the second time. That was getting proofs for that people here have the right to stay. So the first proof that we found was that the antennas came after the people. So we found historical pictures from the place with the houses without the antennas. So that was the first one. Okay. So they built the antennas after it. And the second one, we found out that there is a way to bury the cables. Yeah. So you don't need to because what they wanted to do was to take 10 meters, I don't know, 10 or 20 meters. Like a security distance. Yeah. Okay. Yeah. So it's a lot. The judge at the end, the sentence was that they cannot do that anyway. Like they wouldn't take anyone's house anymore. Okay. And they have to make a project for burying the cables. And then what happens is that they didn't do anything anymore. Like it just stopped it, and the things are how they were. But after that, after we stopped this movement, there was an articulation of people. The architecture school and the guys here, we articulated with the architecture school, and there was nothing to do anymore. Like we stopped it. So we started to do something positive. Like there was a study group about land rights and everything. Like we did this study group about how can people here get their papers, for example, for they have the right to have their land. And so we started to do research with the guys here together to find out how people could revert the situation and get the right of their lands, and everything was nice. They didn't believe very well that would work one day. This work is going to not worth. Yeah, it's not worth it to study this. And then people started more doing action, like doing reading days for the kids, put movie in the walls, play a movie in the wall. Then the next step now, I think, is we are we have to make the tool library again, and I want to make a system, a web system for people to work together, to help people to how do you say, gerir? The word empowerment? Sometimes I recall it because I think we empowered people here. It was nice. Then they have a building, they have organization, okay, but now they are power too. Like empowerment is not good. Like you have to end power relations. That's what we need to do. Yeah, okay. That's better than empowerment. Because empowerment is just switching power. So I think like people know each other, but they don't have groups for acting for stuff. Because sometimes they don't believe very much on it. For example, they don't believe they're gonna stay in their houses for a lot. That's why a lot of people don't paint their houses. They don't do a lot of improvements in their house because they know if they're going to stay for a while. So this insecureness of house is why
a lot of houses are not very good here. So, and then they don't take care of the street too that much. But they don't work very much in the structure because they don't think it's worth it. So I think that's one thing that we could help, for them to get together and build stuff together and gather. I think the first thing is to get those papers. That's really important. But this thing about the houses, it's really important. It's your life, it's your place. Like when they take your house, you don't have money to live here anymore. A lot of people move to really far. We want people to access funds, government funds that they cannot access now. This is one. You told me this. Yeah. This first impact, and for people here to get articulated and for working together. Before that, you have to have such a structure that people rely on, that there's time that they see the structure. So for example, the association. That's one thing that we are making. I think it's going to be a while for it to be organized enough for people to do this work together and get their property papers. Haber resuelto, como decía Pietro, el problema no solo del techo, sino de formar un hogar que tenga la seguridad, la estabilidad emocional necesaria para que los hijos resulten mejores que los padres. Entonces, por eso estamos concentrando todo nuestro esfuerzo aquí, en este sector, para dotarle de todos los servicios, implementar y resolver todas las necesidades, Y más que todo ahorita es la necesidad de acelerar el proceso de construcción de viviendas. Todos trabajamos porque igual si está trabajando él allá, necesita. Entonces él también va a venir a este otro lado para ayudarnos. Sí. Aquí decimos AINI. A veces también en el lote uno necesita. Entonces vamos todos. Todos vamos a ayudarle y entonces ella también va a ir al otro lado. Así trabajamos todos los domingos. Si no nos perdemos ni un domingo. Sí. Algo que se ha olvidado la hermana Vicky es que su fuente laboral está en su propia casa. Sí. Ella es confeccionista, tiene su equipo, trabaja ahí, está cerca de su bebé, como dije, aunque su bebé ya es así grande, Entonces, sobre todo esos lazos de afecto entre madre e hijo se cultivan, se perfeccionan, crecen, y obviamente ese niño va a ser un ciudadano a futuro de lo mejor, porque está cerca del cariño de su mamá, del cuidado, y como dice ella, hace lo que quiere el niño, o sea, no es que tampoco haga berrinches, Entonces, está él creciendo espiritualmente, desarrollando su capacidad intelectual y obviamente que sí va a ser un ciudadano de bien, Sí, es un resultado adicional más de la comunidad. Con ese propósito es que nace la comunidad queriendo solucionar uno de los problemas más latentes acá en Cochabamba, porque la mayoría de la gente migra a la ciudad, entonces colapsa. Y eso no les permite a muchos el pagar un alquiler, no les da lugar a gestionar otro tipo de actividad, ya sea pagar su lotecito o poder crecer. Entonces la ventaja de aquí es que ellos, una vez que van adquiriendo su terreno, pueden venir y así como Don Juan empezar, digamos. Entonces ya estando en tu terreno te permite ir creciendo, o sea, ya no estás gastando tu alquiler, se está convirtiendo en un pasivo, estás convirtiendo lo que llegaría a ser tu vivienda, Entonces una de las ventajas que hay que ponderar de María Auxiliadora, que te facilita el derecho a tener tu espacio, a tu vivienda. Aquí lo único que se hace es estimular un factor que es el vivir bien, el estar en tu espacio donde tú puedas desarrollar y dar la educación que tú quieras a tus hijos. Quizás en lo único que en cierto modo influimos es en darles la reacción, la educación a las mamás para que sus hijos sepan educarlos, porque a veces entendemos, y aquí en Bolivia se ve mucho,
porque la mamá a veces es agresivo con el niño porque piensa que esa es la forma de educar. Y en sus países ya no se ve, es prohibido castigar o reñir a un niño. Entonces estamos también en ese proceso, y ese proceso no tiene que ver con un proceso de adoctrinamiento, sino un proceso de concientización, porque no es la forma correcta de educar a un niño. En lo que se ve aquí, María Auxiliadora, a diferencia, no sé si van a tener oportunidad de ver otros barrios o algo en van a escuchar gritos, llantos, peleas, discusiones. Acá sí vemos a todos alrededores paz. ¿Por qué? Porque ellos están asimilando la importancia de la comunicación, de hablarse con respeto sobre todo. Porque doña Rosemary siempre se refiere a ellos con respeto. Siempre hay, su base de ella es el respeto. Creo que es su hito. Nosotros logremos instaurar eso como una, no ideología, porque sabemos que las ideologías muchas veces se distorsionan, se convierten en religiones, se convierten en... sino como algo inherente del ser humano, la necesidad de buscarse a sí mismos, de encontrar tu espacio, va a permitir que se multiplique, ¿no? Porque la idea ha sido esa, ¿no? Si estamos hablando de 1000 personas, no es pequeño, no es poco, digamos. Porque mi mamá, en las oportunidades que ha tenido de ir a visitar, a dar conferencias en tema de vivienda, ha visto proyectos, pero son proyectos de 300, 400 personas. En el caso de Hábitat para la Humanidad, que es un proyecto específicamente de viviendas y social, han generado a nivel mundial esa expectativa, pero les han dado techo, no les han dado calidad de vida. El individualismo va a generar los conflictos a nivel mundial, las guerras atómicas, los desastres naturales y demás. Y solo los núcleos que estén organizados van a tener la capacidad de sobrevivir, porque van a estar uno cerca del otro. Y el grado de responsabilidad social que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Yo no puedo ser aislado del resto de ustedes que viven tan lejos, pero siempre tenemos algún vínculo que nos ha de favorecer a ser mejores o a ser peores, ¿no? Pero sobre todo, creo que instintivamente es la sobrevivencia de la especie humana sobre este planeta. Es imperante o es importante si nosotros queremos hacer un modelo urbanístico, porque cuando hablamos de modelo urbanístico estamos hablando de un modelo humanitario que solucione el problema de los seres humanos. No es crear una ciudad, es crear una urbanización ideal para los seres humanos. Entonces, bajo ese concepto vemos que este es el modelo, resulta, funciona. El ser humano no es malo por naturaleza, es solidario por naturaleza. Venimos de un espécimen totalmente solidario, pero eso se ha ido quebrantando por la falta de estímulo, porque ser solidario ya no es rentable, ya no es bueno, es más bien difícil. ¿Por qué? Porque el individualista viene y te exprime, te coarta, te limita. Entonces, si nosotros logramos revertir y lo convertimos en una corriente, si nosotros lo convertimos, insisto, en una moda, yo creo que sí sería factible. Ellos han sembrado discordia y van a cosechar disgusto. Nosotros hemos sembrado amor, solidaridad, y los frutos tienen que haber a pesar de las dificultades, ¿no? Sí, muy bonita conclusión. Al Borde empezó, me parece que es 2007, más o menos, porque en realidad nunca fue como que dijimos, a ver, vamos a hacer una oficina y se va a llamar Al Borde, sino que se fue dando espontáneamente y de ahí resultó una oficina y entonces hay que buscarle un nombre y hay que buscar un espacio donde trabajar y todo eso. A ver, intervenir en el centro histórico aquí es más complejo porque tiene un tema de patrimonio y es muy presente. Entonces es parte del casco histórico y tiene ciertas reglas que son para el diseño y la construcción mucho más estrictas que en el resto de la ciudad. Y eso genera algunas contradicciones. Una de esas es que
tienes que invertir mucha cantidad de dinero para poder rehabilitar una casa. Y entonces, claro, hay gente que tiene esa cantidad de dinero y la puede rehabilitar, pero hay gente que también deja que las casas se destruyan, se caigan, se vengan abajo y hace otros proyectos y no sé, muchas más opciones, digamos, dentro de esas. Pero básicamente, si es que no puedes pagar todo el costo que significa hacer un estudio, un diagnóstico de cómo está la casa previamente, y poder presentar al municipio y que te acepten el proyecto y no sé qué, que sería la manera correcta de hacerlo, el resto casi que se va dando de manera bastante aleatoria, de cómo cada uno va pensando que es mejor, la mayoría de veces de manera ilegal, aunque muchas de esas pueden luego resultar siendo beneficiosas para las casas, en el sentido de que no se caigan o lo que sea. Entonces, esta casa, por ejemplo, cuando nosotros intervenimos, estaba abandonada, vivían los dueños en la parte de enfrente, pero nada más. Nosotros teníamos unas necesidades como oficina de tener un espacio para el estudio de trabajo. El dueño no tenía los recursos suficientes para empezar a intervenir la casa, entonces llegamos a un acuerdo de trueque en el que nosotros diseñamos y construimos aquí, y a cambio de eso tenemos como unos parámetros para medir, en el que no pagamos renta, es decir, cambiamos nuestro trabajo de diseño y construcción por años de permanecer aquí sin pagar una renta, que esos años se aumentan a medida que se van aumentando las intervenciones en este espacio. Estuvimos aquí 3 años en los que aprendimos un montón durante ese proceso. El diseño para nosotros no es solo como hacer unas formas bonitas, sino para diseñar, tener conciencia de los materiales, de las dimensiones, del costo de cada material, de la facilidad de encontrar ese material en una ferretería, ese tipo de cosas. Entonces realmente esta casa fue un espacio como súper interesante para nosotros desde ese lugar, porque pudimos aprender un montón. A ver, igual ha sido una cosa que la hemos aprendido sobre la marcha. Al inicio empezamos a hacer mingas de construcción, luego nos dimos cuenta que se perdía mucho el tiempo y nos sentíamos a veces unos muy inútiles si no tienes una tarea concreta. A veces para resolver una cosa pequeñita necesitas que haya un diseño previo de, ¿cómo voy a resolver? Yo siempre creo que las cosas se hacen cuando la gente quiere. No creo que nada es imposible. Todo depende como de la voluntad que uno le ponga.